Hola amigos, nuevamente con ustedes para darles mucha información que he estado, es que todos los días hay tantos acontecimientos que cuesta a veces incluso trabajo para los que estamos haciendo este tipo de, de labor, ¿no? De poder darles a ustedes información que no reciben por otros medios o prácticamente por ninguno de los medios a los que estamos acostumbrados. En inglés, CNN, MSNBC, bueno, todos ustedes conocen ya todos estos canales, CBS, etcétera, que últimamente está incluso hasta editando las entrevistas que está haciendo. A J.D. Vance lo editó a Kamala Harris para ponerla en una para dar la impresión que ella sabe lo que está diciendo cuando no sabe ni lo que está diciendo, ni uno entiende lo que está diciendo. Pero bueno, vamos a hablar de esto, esta información que es realmente, a mí no me sorprende, pero es realmente sorprendente el hecho de que incluso en CNN entrevistaron al gobernador de Virginia porque han descubierto que hay más de 6.000, alrededor de 6.300 personas que no son ciudadanos que estaban en la lista de votantes. Y ahora resulta que el Departamento de Justicia anunció hace poco que está demandando a Virginia porque dice que esa eliminación de los ilegales, de los no ciudadanos en la lista de votantes está violando la ley nacional de registros de votantes que se promulgó, se aprobó en 1993. Esta ley establece una disposición que le llaman periodo de silencio, y esta ley exige que los estados completen programas que están destinados a eliminar los nombres de votantes que no son elegibles de las listas de registro de votantes antes de las elecciones, 90 días antes, o sea, no puede pasar de los 90 días antes de las elecciones. Esto es lo que exige la ley de registro nacional de votantes. Entonces, por supuesto, los demócratas están acudiendo a eso porque es real que han descubierto y esto está sucediendo en casi todos los estados que no son republicanos, incluso los republicanos, porque el fraude ha sido general, prácticamente general. La fiscal general adjunta de Virginia, ella se llama Kristen Clark, de la División de Asuntos Civiles del Departamento de Justicia. Dice ella, al cancelar los registros de votantes dentro de los 90 días anteriores al día de las elecciones, Virginia pone a los votantes calificados en peligro de ser eliminados de las listas y crea el riesgo de confusión para el electorado. Y sigue diciendo, dice que el periodo de silencio, o sea, tú no puedes, esta ley establece que en esos 90 días antes de las elecciones no se puede hacer ningún tipo de cambio dentro de la lista de votantes. Eso es lo que establece esta ley, este periodo de silencio. Y entonces ella dice, el periodo de silencio es una protección importante para los votantes. Y ellos están impidiendo, en California, por ejemplo, están impidiendo que los oficiales del colegio, o los oficiales encargados de verificar la autenticidad de los, que es para proteger a las personas que sí son elegibles para votar. Y resulta que en California, por ejemplo, no exigen el ID. Es más, que está prohibido por las personas autorizadas en los diferentes recintos electorales. Está prohibido pedirle a un votante el ID. ¿Qué les parece?
Y entonces es que ya el descaro de esta gente es algo increíble, es algo que, bueno, estamos acostumbrados, pero que la gente se está dando cuenta de estas, de tanta mentira, ¿no? De tanta mentira. El gobernador aclaró todos los puntos que le hicieron en esta entrevista que le hizo Jake Tapper nada menos de CNN, que por supuesto trató por todos los medios de arrinconarlo a ver si él en algún momento decía, no, sí, tienes razón, es verdad que en los 90 días no se puede estar cambiando las cosas, verificando datos, etcétera. Pero él dice que el sistema de Virginia se basa en individuos que ellos se identifican a sí mismos como no ciudadanos. Por ejemplo, un individuo va a solicitar una licencia para conducir y tiene que llenar una planilla, lógicamente, y cuando hay una pregunta que le preguntan si es o no ciudadano, y la persona pone no ciudadano. O sea, el Estado simplemente lo que está haciendo en Virginia, me refiero, el Estado lo que hace es que con ese dato que ellos tienen en la mano, o sea, cuando esa persona está, ellos ven la lista electoral, la lista de las personas elegibles para votar, ¿right? Entonces, ellos identifican a personas que tienen ellos como no ciudadanos, personas que han hecho algún tipo de solicitud, etcétera, como es lo de la licencia de conducir. Entonces, ¿qué hacen ellos? Que tienen esa información, o sea, que la pueden verificar y le dan a la persona 14 días para confirmar el estatus de ciudadanía, y si no lo confirman durante esos 14 días, pues pueden ser eliminados de esa lista. Y este sistema ha estado en vigor durante casi 2 décadas, desde el 2006. 2 décadas, y ha estado incluso supervisado tanto por administraciones demócratas como republicanas. Entonces, se estableció incluso, tengo entendido, que los gobernadores demócratas, hubo varios gobernadores demócratas, y esto siguió funcionando de esa manera. Entonces, ¿por qué es diferente ahora? ¿Por qué el Departamento de Justicia de repente se preocupa por una ley con la que han estado trabajando durante 18 años? O, realmente inconcebible que todavía cuestionen esa enorme cantidad. Son 6.300 posibles no ciudadanos, ¿ok? Ellos fueron señalados y además fueron notificados. O sea, ellos tienen suficiente tiempo para rectificar el estatus que tienen. Y esta ley ha estado en los libros de Virginia, como les decía anteriormente, desde el 2016, y estuvo firmada por el que era en ese momento el gobernador, que era demócrata, Tim Kaine. Entonces, ¿por qué razón ahora están cuestionando el hecho de que Virginia esté verificando los nombres que aparecen en la lista de votantes? Incluso debieran de decir, no, tienes razón, no importa que esté durante los 90 días el famoso periodo de silencio. Lo que hay es que impedir que no ciudadanos, personas ilegales, estén votando por el presidente de los Estados Unidos en los próximos 4 años. Es algo increíble, increíble ¿por qué razón los demócratas están impidiendo la verificación de los nombres, de la identidad de las personas que aparecen en esa lista de votantes? ¿Por qué razón?
Si un individuo inicia el proceso y se identifica a sí mismo como no ciudadano, a sí mismo, el gobierno está obligado a notificarles que no pueden votar. Es elemental. Esto realmente hay que señalarlo, porque si esto aparece en Virginia, ¿en cuántos estados? Y en Virginia, quiero que ustedes sepan que eh, ellos están garantizando que las elecciones sean limpias. Están votando en boletas de papel. Las máquinas las utilizan para el conteo, right? Hay custodia todo el tiempo, segura, y los buzones de entrega están monitoreados las 24 horas del día, los 7 días de la semana. O sea, el gobernador de Virginia obviamente está garantizando estos estándares, o sea, el hecho de que no ilegales, o sea, ilegales, no ciudadanos, voten en las elecciones nada menos que para presidente de los Estados Unidos, que venga una persona de Guatemala que acaba de llegar, está pidiendo su licencia para conducir. Yo no estoy en ningún momento en contra de que haya inmigración, pero esa inmigración tiene que ser legal. Debe ser legal, tenemos que saber quiénes vienen a nuestro país, quiénes son, a qué vienen. Eso no se garantiza, no lo han garantizado, en lo absoluto lo han garantizado. Y eso es lo que hay que corregir. Por eso es importante revisar todas las personas que son millones, que han venido ilegalmente a Estados Unidos. Trump tiene razón cuando dice, yo voy a deportarla porque vienen mucha gente que son criminales, o sea, que son delincuentes, que es la palabra que hay que utilizar. Delincuentes con registros delictivos en sus propios países. Y los están mandando, están sacando gente de las cárceles. Eso no es nuevo, eso sabemos que lo hace la izquierda. Bueno, eso por un lado. Ahora, eh, el famoso proyecto de ley los demócratas están diciendo que el proyecto de ley que Trump mandó a que los republicanos no lo apoyaran porque eso iba a afectar su campaña. Es incierto todo lo que están diciendo sobre ese proyecto de ley, que dicen ellos que era un proyecto de ley bipartidista. De hecho, Joe Biden en muchas oportunidades ha estado diciendo la culpa de la frontera la tiene Donald Trump porque él no quiso que se aprobara esa ley que garantizaba el control de la frontera, cosa que es totalmente incierta. Y les voy a decir por qué. Primero, no es bipartidista, fue un demócrata solamente, o una demócrata, un republicano, el que votó a favor, o sea, el que participó en la propuesta de esta ley. Y 6 demócratas votaron junto a los republicanos. 6 demócratas, y se van a asombrar porque fue Ed Markey de Massachusetts, Elizabeth Warren de Massachusetts también, Bob Menendez, que está ahora en Big Trouble, Alex Padilla de California, Cory Booker de New Jersey y Bernie Sanders de Vermont. O sea, este proyecto lo que va a hacer, señores, o lo que iba a hacer, no se aprobó, era en lugar de ser una política de esta administración, la que hubieran convertido en ley.
es algo increíble. Les voy a decir exactamente lo que planteaba esta propuesta de ley. Exigía inmediatamente, permisos de trabajo para los extranjeros ilegales. Por supuesto que eso iba a quitarle empleos a los estadounidenses y eso está sucediendo porque son millones y millones, cerca de... Donald Trump habla de 20 millones, hay algunos que hablan de 15, otras personas hablan de 10, lo que sea, ya 10 millones de personas es algo sorprendente. Esta ley iba a exigir fondos de nosotros, los contribuyentes, para pagar los abogados que representaran a estos extranjeros ilegales. Pero lo más importante de todo este proyecto de ley es que iba a legalizar hasta 5,000 ilegales, o sea, extranjeros ilegales por día. Por día, si, escuchen bien, o sea, lo que era hasta ese momento algo que no estaba, digamos, era prohibido, era ilegal. Bueno, pues ahora este proyecto de ley iba a legalizar que 5,000 personas ilegales entraran por día a los Estados Unidos. Eso equivale a casi 2 millones de ilegales al año. O sea, ¿cuál es la diferencia? Y esto, por supuesto, no incluye a los que escapaban de las autoridades fronterizas, que han sido, el número es exorbitante. Y el número este podía incluso hasta aumentar, en lugar de 5,000, de 8,000 o 10,000. El proyecto de ley iba a aumentar en miles de millones de dólares la cantidad de dinero que se iba a entregar a la ciudad de santuario, porque además el proyecto incluía eso, el proyecto incluía ayudar con fondos a las famosas ciudades santuario y a las organizaciones que no son gubernamentales, que son las que están promoviendo la entrada de los ilegales. O sea, esto significa que iban a convertir en ley, mantener las fronteras completamente abiertas para que los ilegales entraran de manera, en este caso, de manera legal. O sea, iba a producirse un estallido todavía aún mayor de millones y millones y millones de personas entrando a los Estados Unidos. Esto es toda esta mentira es la que han estado constantemente dando tanto Joe Biden como Kamala Harris, dándola en las entrevistas. Bueno, Kamala no está dando prácticamente entrevistas, las está dando, las ha dado a CBS, a 2 o 3 blogs o podcasts, pero todo ha sido editado y ha ido en, en lugares, o sea, en podcasts y canales de cable donde ella sabe que la van a tratar bien, que no va a haber preguntas fuertes, porque esa mujer no puede hablar absolutamente de nada, de nada. Esa mujer no tiene el más mínimo nivel de instrucción, mínimo. Es increíble, no puede hilvanar, no puede contestar una pregunta elemental como explíqueme si estamos mejor ahora que hace 4 años. O explíqueme qué usted haría diferente a los 4 años en los que fungió como vicepresidenta de los Estados Unidos. No puede responder eso. Ella no podía, bueno, no me viene nada a la mente. Eso se lo preguntaron en The View. No me viene nada, absolutamente nada a la mente.
Es algo insólito realmente, insólito. Am, yo tengo mucha más información, pero quiero dárselas a ustedes en el próximo programa. Este programa va a ser un poco corto, pero en el próximo programa tengo mucha más información que darles. Muchas gracias a ustedes por estar conmigo en el día de hoy, en este momento. Gracias, que tengan un feliz día.